Hello everybody, today I'm talking about the present perfect but plus adverbs. Vamos a ver una segunda parte del present perfect. En la primera parte del present perfect, en uno de los vídeos que edité, estuvimos explicando en qué consiste el present perfect. Os lo recuerdo muy rápidamente. El present perfect se compone del verbo have o has más el participio del verbo. La traducción sería un pretérito perfecto nuestro en español. Yo he jugado, tú has bailado. Bien. Se complica un poquito la cosa. El tutorial de hoy es present perfect con adverbio. Esos adverbios tienen una colocación y no puedes colocarlo donde tú quieras. Vamos a ver los más comunes y vamos a decir las diferentes estrategias para que no falléis. Come on. Let's go. Vamos a comenzar con el already, que aparece muchísimo en esa frase. El already, recordad que tiene una posición muy clara. La posición es, tengo que ponerlo entre el verbo have, es decir, se pone el verbo have o has, después already y el participio. Es decir, esa sería la posición. Aquí sería el already, ¿de acuerdo? Y aquí el participio del verbo. ¿Qué significado tiene? Pues muy fácil. El significado es ya. Tan simple como eso. Bien, cuando yo encuentro, vamos a poner un ejemplo. My glasses, and I have already written the report. Yo ya he escrito mi report, o mi descripción, the report o the description. I have already, have, and already, y el participio del verbo. Recordemos que en este caso la traducción es ya. Siempre nos lo vamos a encontrar en oraciones afirmativas. Muy importante, porque veremos que otras no van a aparecer en afirmativa. Bien, ahora la pregunta es, ¿me podrá decir alguien que ve este tutorial? Pero yo me lo he encontrado al final de la frase. Correct. Muy bien. Si yo me lo encuentro al final de la frase, se utiliza para otra cosa. Por ejemplo, se utiliza para dar énfasis a una frase o para demostrar sorpresa por algo. Veamos, por ejemplo, veamos un ejemplo. Yo digo, John, whoops, I forgot, John has bought the books already. Imaginaros que llega septiembre y todo el mundo está pendiente de comprar sus libros para el cole. Y la mamá o el papá de un chico pues han comprado los libros y entonces podemos decir John has bought the books already. John ha comprado ya los libros. ¿Por qué? Porque le estoy dando énfasis, una sorpresa. Lo normal es que se esperen un poquito. Surprise. ¿Entendedme? Already te lo puedes encontrar al final, recordad, para dar énfasis o sorpresa. Pero lo normal es encontrarlo entre el verbo have y el participio del verbo. ¿Ok? Ok. Pasamos a otra palabra, yet. Yet, tengo dos formas. Una, podemos encontrarlo en una oración negativa o podemos encontrarlo en una oración interrogativa. Cuando yo me lo encuentro en una oración, en este caso negativa, la traducción sería todavía. Y si me la encuentro en una oración interrogativa, la traducción sería como ya. ¿Cuál es la colocación? La colocación siempre va al final de la frase. Esta es muy fácil porque el yet siempre va al final de la frase. Lo que pasa es que según si la tengo en negativa o interrogativa cambiará un poquito el significado de esa palabra yet. Veamos un par de ejemplos en la oración negativa. Yo puedo decir I haven't done my homework yet. Yo no he hecho mis deberes todavía. But
Final de la frase. Me la encuentro en una oración, en una question, en una interrogativa. Have you got your man yet? ¿Tú ya has llamado a tu madre? Esa sería la traducción. Es decir, en una oración interrogativa, al final, ¿ya has llamado a tu madre? No. Ok, and is this the different? Lo normal muchas veces me la encuentro en negativas, pero que sepáis también que en interrogativa sería así, de esa manera. Pasamos a other, en este caso sería just. La oración just do it. Acabo de, sería la traducción. Acabo de. Me la encuentro en oraciones afirmativas y me la encuentro la colocación entre, lo mismo que already, entre el have y el participio. Entre el have, aquí sería, y el participio. Por ejemplo, yes, I've just been. Sí, yo acabo de estar en Londres, ¿ok? Yes, I've just been in London. Just, acabo de, en medio, have y el participio. Pasamos a still. La palabra still tiene dos significados. O aún o todavía. Vale. ¿Dónde me la encuentro? Me la encuentro en oraciones negativas. Colocación, muy fácil, entre el sujeto y el auxiliar. Aquí viene el sujeto, aquí estaría y aquí el auxiliar. Attention, please. Cuando yo digo auxiliar, nos referimos al auxiliar del pasado, did, o al auxiliar del presente, do o das, sino que también hay verbos que son auxiliares por sí mismo, el verbo to be, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene por qué ser el auxiliar del pasado o el auxiliar del presente, sino cualquier verbo auxiliar, ¿de acuerdo? Recordad, aún o todavía, y significa, vamos a poner un ejemplo en el just, en el still, John, still, hasn't finished the task. Sujeto, John. Y aquí tenemos el present perfect, el auxiliar del present perfect, digamos que sería el has, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cuál sería el auxiliar del present perfect? Sería el verbo have, hace auxiliar. John still hasn't. ¿Ok? Bien, good. Finalmente, he dejado tres palabras, algunas palabras que son las que hemos explicado en otro tutorial, pero las voy a recordar. El for, que sería durante. Yo he estado en Londres durante una semana, for a week, ¿ok? Essence es otra palabra que me la suelo encontrar en el present perfect, que es desde un tiempo, desde since 1985. Por ejemplo, ever y never. Ever no la encontramos, ya estuvimos hablando que en las preguntas, have you ever been? ¿Tú has estado alguna vez? Ever, alguna vez. ¿Cuál es lo contrario de alguna vez? Pues nunca. Eso sería lo contrario. Si yo digo never, yo puedo ponerlo en medio del el have y el participio, ¿de acuerdo? Esta sería entre lo mismo, entre el has o el have, y iría aquí, y aquí iría el participio, ¿de acuerdo? Lo pongo aquí para que quede más claro. El never sería lo mismo, el has o el have,
aquí el never y aquí el participio. O si yo digo yo he estado alguna vez, pues lo mismo. Ever. Y never is opposite, es lo contrario. Y con esto termino, pero me voy a hacer un apunte y es, si yo utilizo ese adverbio con lo que son los verbos to be, con el verbo to be o cualquier otro verbo que sea auxiliar, lo pondremos después del verbo to be. Por ejemplo, si yo digo he's already married, lo que quiero decir es que ya se ha casado. En este caso, o él ya está casado, pero no vamos, es decir, cuando hablo de ese verbo to be no hablo de un present perfect, hablo que me lo puedo encontrar esos adverbios con otros verbos y no tiene que ser la forma present perfect, entonces siempre iría después de ese auxiliar. El resto de los verbos normalmente entre el sujeto y el verbo principal, ¿de acuerdo? Es decir, el resto de los verbos es si yo dije, yo ya lo conocí, pues antes del verbo, you already knew. Pero no nos estamos refiriendo a ese present perfect, repito, ¿de acuerdo? Sí, después del verbo to be, si el verbo to be, antes, es decir, justo entre el sujeto y el verbo principal puede ser un verbo en pasado, puede ser un verbo en futuro, puede ser un verbo principal en el tiempo que sea, aparte del present perfect, vuelvo a repetir, ¿de acuerdo? Y puedo encontrarlo también con otros verbos, con el can y con otros verbos que son auxiliares por sí mismos. Lo más importante es que se nos tiene que quedar con already, la colocación en la afirmativa entre el has, el have, el participio. El yet va al final, ese yet es más fácil, ¿de acuerdo? Puedes encontrarlo en la negativa y la interrogativa. Si nos vamos a just, lo mismo entre el have y el participio. Si nos vamos a still, entre el sujeto y el auxiliar, que puede ser el auxiliar un verbo, es decir, en present perfect, el have sería el auxiliar de ese present perfect. No olvidéis el ever and ever, que va también el have y el participio y va en medio. Y recordad que el for y el since siempre lo vais muchas veces a encontrar en ese present perfect, ¿de acuerdo? Y sabemos que el for es durante un periodo de tiempo y el since desde. Y no more, nada más. Así que espero que os haya gustado, espero que lo veáis, espero que toméis apuntes, ¿de acuerdo? Y tengáis las cosas muy claras. Así que, good work y see you soon. Bye.